Sí, sí, la casta se quedó. No, ni siquiera la echó, ni intentó echarla. No, hay un movimiento que está diciendo que va a empezar el 1 de mayo, creo, con el tema de los planes trabajar, que lo va a generar, si no tengo mal los números, creo que son como 900.000, será de la cifra que vos estás diciendo, que van a entrar en un sistema de capacitación, pero esa capacitación tiene 60 días de validez. Pasemos en blanco, estamos hablando 1 de mayo. ¿Qué hacemos el 1 de julio? Porque ahí se muere, digamos, no tenemos más nada. Ahí lo que todavía no entendí o que no escuché, ¿qué van a hacer el 1 de julio? Me parece bien que lo capaciten, estoy totalmente de acuerdo. Pero, ¿y el 1 de julio qué hacemos? El problema acá no es, el problema es que no hay trabajo. Hoy empezaron los saqueos en José Cepaz. Sí, empezaron los saqueos, tuvo un problemita una gran cadena de hipermercados y supermercados. Exactamente. Ese es el tema. Sí. Todo esto cada vez está peor. Y cada vez hay menos trabajo. 3.000 personas se presentaron. Casi 10 cuadras de cola. Pero ¿sabes qué creo, Eduardo? Que lo que está desapareciendo, digamos, Argentina tiene 50% de trabajo en negro, si no es un poquito más. Yo particularmente creo que somos un poco más. Pero digamos, hablemos de las cifras oficiales, lo que se está manejando. Pero el que le está faltando trabajo es justamente a la parte que es trabajo no en blanco. Lo que es la changa, lo que es el arreglo de una canilla, ese trabajo, que eso mantenía un montón de muebles blancos de la cocina, es el que primero que está desapareciendo. Y la clase baja eso lo está sintiendo muchísimo. Pero no solo está desapareciendo eso. Acá en Buenos Aires, los vendedores que vendían en plazas, ¿sí?, en ferias los fines de semana, los desalojaron a todos. Dejaron un poquito nada más. A ver, mucha gente vendía cosas usadas. Vendía a vender lo que tenía de más para comer. ¿Sí? Esa que les gritaban ¿cómo es? A Macri, ¿qué querés, que salgamos a robar? ¿Qué preferís? Pero ¿sabés lo que tenemos que remarcar en algo que está pasando hoy con el tema de las importaciones? Sí. Lo que vos estás diciendo, el tema de que vendían cosas usadas, ¿verdad? En las plazas, tiraban una manta y trataban de vender algo. Hoy son los famosos bolsones que vienen del exterior, yo digo China por decir de un lugar, que no creo que sea de ahí precisamente, ropa usada, reacondicionada, y están abriendo gigantes locales, sí, con esa ropa, digamos, lo que vos decías antes que era una manera de rebusque, hoy es un negocio. Bueno, sí. Hoy pasó a ser, porque son todas superficies muy grandes los locales donde están entrando ese tipo de mercadería. Superficies muy grandes, que decir que hay un capital bastante interesante atrás. Sabemos que los bolsones son por kilo, te están vendiendo ropa usada por kilo, ahí están generando distintos mecanismos de algo que antes era un rebusque, era el trueque, como lo quieras llamar, hoy pasó a ser un negocio. ¿Sí? Yo no digo que esté bien o está mal, eso es lo que estamos viendo. No. Yo particularmente no dejaría entrar ropa usada, por ejemplo. Obviamente, nunca se permitió. Porque si me estás dejando entrar ropa usada, ya me dejaste entrar maquinaria usada. Que eso me parece bárbaro. Bueno, porque habíamos muchos industriales que no llegábamos a comprar cero. Y era muy interesante comprar una máquina que tuviera 5 o 6 años totalmente recondicionada, que para nuestra tecnología era wow. Sí, para estamos de acuerdo. Era vieja, pero para nosotros era wow. Eso me parece perfecto. Pero de la misma manera te digo, si me dejaste entrar una máquina especialmente del agro usada, o maquinaria industrial usada, con ese mismo criterio déjame entrar auto usado. Entonces, bueno, a mí me hace mucho ruido, como bien decías vos, Elías y Eduardo, el solo hecho de que tengamos una fila de 10 cuadras de gente para entregar 30 currículums, están hablando de 3.000 personas, es un sinónimo de que esta gestión, no hablo ni siquiera de modelo, porque un modelo necesita ser pensado. Acá no creo que haya una cosa semejante. Es una máquina perfecta de destruir puestos de trabajo y solamente lo están reemplazando con la generación de planes. No tienen otra idea en mente, y especialmente porque vos lo notás a la hora de cómo se adjudican los recursos del Estado.
No hay plata para los jubilados, no hay plata para la gente con discapacidad, pero no les faltan recursos para otorgar planes. Ujú. Entonces ellos están concentrando todo en unos pocos sectores que también les está yendo mal, porque cuando hablamos de petróleo y minería, uno asocia, bueno, esos sectores están generando empleo. No, no lo están haciendo. De hecho, vos tenés, si vas a enero, vas a tener una ocupación del 60% tal vez, cuando tendría que estar al 100% full. Y eso quiere decir que las empresas que vinieron de afuera ya se retiraron, están buscando mejores mercados como puede ser los mismos Estados Unidos, o repensar si van a ir a lugares como Venezuela, pero Argentina ya dejó de ser negocio y nos están quedando horas de algo que pensaron que les iba a rendir algún fruto y no está ocurriendo. Por el contrario, tienen toda la conflictividad. No crean trabajo, tienen al sector público en la calle porque vamos a ver testimonios de policías que están cobrando 200.000 pesos al mes. Es un reverendo disparate, ¿no? Pero vos fíjate que eso estamos hablando no es un problema nacional, sino es un tema de cada provincia. Eso es un problema provincial. Hoy arreglaron los santafesinos. Sí, porque no tenía más remedio. Y sí, escucha, pero... esta mañana se levantó hasta la policía de la provincia de Santa Fe, de Rafaela. No estamos hablando nada más que de la capital de Santa Fe o de Rosario. Se empezó a levantar hasta los pueblos del interior. No, vos tenías Vera, anoche tenías videos de Vera. No, eso no lo vi. No lo vi. Entonces lo que te están diciendo, a ver, acá hay una realidad que también cuando te hablan de superávit fiscal es porque no le giran los recursos a las provincias. Después podremos discutir si la coparticipación como está planteada hoy efectivamente funciona o no funciona. Exacto. Pero Milei no te manda la plata que por ley te tendría que mandar. Y después te dice, no, pero a mí los números me cierran. No, si te cierran porque no le pagás a nadie. Claro, si vos cobrás y no le pagás a tu proveedor, te va a cerrar siempre. Das una ganancia bárbara. Eso es. Claro. Eso es cierto. Pero vos sabés algo que yo veo, o creo, digamos, somos conscientes de que cuando asumió este gobierno tenía una bomba neutrónica. Todavía estamos pagando esta bomba neutrónica. Bomba neutrónica, yo hablo, es la deuda, por ejemplo, que tenía el Estado con los bancos, la deuda que tenía el Estado con las importadoras. En ese momento tuvieron que rolear todo, porque si no, el negocio era emitir, hoy estaríamos hablando totalmente de otra cosa. No sé cómo, pero hablaríamos totalmente de otra cosa. Yo creo que la macro más o menos están tratando de ordenarla, pero me creo que al mismo tiempo tenemos que empezar a fomentar un poco la micro. ¿A dónde voy? Hoy tenemos un dólar que está planchado, y no está planchado porque el Banco Central está tirando dólares al mercado, al revés, está comprando dólares, está bien, con emisión, estamos totalmente de acuerdo, pero está comprando dólares y el dólar está planchado. ¿No es el momento hoy para que se acabe este bendito ida y vuelta y empezar a bajar un poco las tasas de interés para ver si la industria se puede capitalizar y pedir crédito? ¿No es momento de bajar un poquito las tasas de interés para que empiece a aparecer unos créditos hipotecarios que la industria de la construcción, que está totalmente parada, empieza a mover un poquito? Yo creo que nos está faltando un poco la micro y mucho. Entiendo que la discusión de hoy con el tema de la ley de trabajo, que tiene que estar acompañada, tendría que haber estado acompañada junto con la ley fiscal, porque esto es 1 más 1 para tener redondo algo, que eso no sé por qué no lo han hecho, eso es un tema político que no sé por qué no lo han hecho, pero tenemos que empezar a cerrar un poco los grifos porque la micro funcione, para que la gente pueda comprar algo. Hoy tenemos por lo menos las informaciones que hay, por ejemplo con las tarjetas de crédito, un nivel de cobranzas muy alto. Pero alto estamos hablando del 2000. Y no sé si sí, la morosidad no sé si estamos un poquito arriba. Creo que estamos un poquito arriba. Es récord, la morosidad es récord. Más del 50% de las tarjetas están sin pagar. Pero yo digamos, lo que se marca es las tarjetas que saben que vos lo tenés que pasar a pérdida, digamos, es incobrable. Sí. ¿Ok? Estamos hablando de incobrable. Seamos conscientes también que veníamos de una línea que los bancos tuvieron que pasar a ser bancos y empezaron a dar crédito o darle tarjeta y levantar los montos de las tarjetas
¿por qué necesitaban mover la plata que tenían ellos? Porque el Estado no estaba comprando. Vamos a decir todo. Sí. No. A ver, no veníamos. Yo creo que no venimos de una buena administración, ni de este, ni del anterior, ni del anterior, ni del anterior, y del anterior. Estamos hablando de décadas, no estamos hablando, claro, no estamos hablando de un periodo. Entonces, estamos hablando de décadas. Yo lo que creo que de todo lo principal que se tenía que haber hecho, lo primero que se ocuparon fue de los negocios. Porque el decreto, el megadecreto, tenía 20 negocios. Y muchas cosas que no tenían sentido, claro, no le teníamos sentido nosotros. La privatización de los clubes de fútbol no creo que tenía que ser por un decreto y de prepo. No. Bueno, y así había un montón de cosas. Bueno, pero probablemente porque estamos en una crisis tan profunda, que lleva tanto tiempo, como bien dicen ustedes, no nos recuperamos o no nos volvimos a recuperar del 2001. De ahí el miedo a la gente a reaccionar, porque uno dice, en otro momento, en esta misma situación, estaríamos pasando por una crisis social bastante jorobada, que no digo que la vayamos a evitar, porque puede ocurrir todavía que repitamos cosas del pasado, que todo lo que se hizo mal o se dejó de hacer porque tenían que llevar adelante, pero por cuestiones políticas acabaron no haciéndolo, se fue estirando en el tiempo. Milei, esta primavera que le está dando Caputo en términos de paz social, estabilidad cambiaria y demás, lo vamos a pagar necesariamente dentro de muy poco, pero poco estoy hablando de nada de tiempo, porque lo estamos viendo en las filas de gente buscando trabajo, lo estamos observando en las protestas en el sector público, lo estamos sintiendo en la destrucción de empresas. Acá no gana plata ni el que produce ni el que importa. Ninguno de los sectores de la industria, y me refiero a todos, porque inclusive, como bien decía recién, los ganadores, que son el petróleo y la minería, no les está yendo bien como debiera, y el resto está aniquilado. Empezando por los textiles, con el uso de un 33% de la capacidad instalada, pasando por sectores como el automotriz, que está en el 40 y pico, y así puedo seguir, al cual, por ejemplo, le agregan la importación de autos de China, que dentro de un contexto sano estaría buenísimo y sería muy plausible. Es más, yo soy de los que apoya inclusive la importación de autos usados. Yo también. O sea, estoy totalmente de acuerdo con el libre mercado en serio, pero para eso tenés que dar las condiciones mínimas, si no aniquilás a todo el que quiera crear riqueza. Pero ¿sabés qué creo también? Yo estoy de acuerdo contigo, Nazareno, pero ¿sabés qué creo? Digamos, que lo hemos comentado en otro programa, Eduardo, ¿te acordás? La semana pasada. Y el tema de que no tengamos inflación, todos los empresarios argentinos vivieron por décadas con inflación, entonces saben y operan excelentemente bien, te digo que seríamos los reyes del mundo, operando con inflación. En este momento, que no tienen inflación, te digo que están haciendo agua por todos lados. Y esta agua que están haciendo por todos lados es porque no tenés a nadie llamado inflación que te corrige tus errores. Entonces tenés que pasar a ser eficiente. Y ser eficientes, a veces lo que vos producís no te sirve. Digamos, no es competitivo. ¿Por qué? Porque no tenemos volumen. Por eso yo estoy de acuerdo con los convenios tanto con la Comunidad Europea como con Estados Unidos, porque eso nos permite volumen. Pero también tenemos que definirnos nosotros en qué vamos a ser competitivos. No podemos hacer todo. Cuando en la época que nos encerrábamos, que era todo argentino, y pasábamos a tener los lavarropas que usaban la nona, y para nosotros era nuevo, porque era la tecnología que había, porque no dejaban ingresar otra cosa. Eso cambió. Entonces ahora hay cosas que no podemos producir y cosas que vamos a tener que comprar afuera porque son más competitivos. Afuera sirve mejor que acá. Y el mejor ejemplo que yo veo es un comentario que hizo el CEO de Ford no hace mucho, hará 10 días, 15 días. Es el mejor comentario que hay. Que él dijo, no puedo competir con la camioneta Ranger porque nuestra fábrica Ford, creo, si no me equivoco, Filipina, Eduardo dijo, si no me equivoco, Filipina,
es más barato que nosotros, y no es porque es más eficiente que nosotros, porque ellos tienen 14% de impuestos menos. De ese 14% de impuestos menos, 9% son impuestos municipales y provinciales. Que nadie está hablando de esto. Y ese Bueno, 9%... Hablaste de 2 o 3 temas diferentes en tu Ok, comentario. dale. El primero tiene que ver con la inflación. No es que no hay inflación, hay una inflación galopante, porque este gobierno cuadriplicó la base monetaria. Lo que pasa es que te la escondió en deuda que no pueden pagar porque te das cuenta que todos los días tienen que ir a pedir plata, sea al Fondo Monetario, al Tesoro de los Estados Unidos o a Mandrake. Y cada vez están renegando por montos más pequeños, porque no pueden pagar ni lo mínimo. Sí. Después hay otra cosa en la cual concuerdo absolutamente con vos, que tiene que ver con esto de ser competitivos. El problema es que la competitividad también te la tiene que dar el Estado, que acá pero estamos totalmente frente a un de acuerdo. gobierno que te dice, no, pero arreglátela vos porque yo te doy la macro. Vos no me estás dando ninguna macro, porque la macro también es quitarte la mochila impositiva. A ver, recién hablabas de Ford. Por cada auto que vende, tiene el 54% del componente en impuesto, contra Brasil, que es el 24%, y contra Europa, que es el 13%, o Estados Unidos el 7%. Entonces, van al muere de todas maneras. Nazareno, te digo algo. Si vos estás hablando para el mercado interno, es verdad los valores de impuestos que estás hablando vos, es totalmente cierto. Pero, por ejemplo, nosotros acá tenemos un impuesto de 14%, que yo te estaba diciendo antes, internos todavía. Brasil tiene el 3%, Tailandia tiene 0%. Estamos hablando de exportación. Entonces, ¿cómo competís? Estás hablando que es la utilidad de todo tu capital de movimiento. ¿Por qué? Por un tema de impuestos. Es que el problema está en los impuestos. Pero que no te quepa duda. Hoy tenemos dos graves... El grave problema de todos estos años son el exceso de impuestos que tiene el Estado. Y que siempre la solución para bajar la inflación la hacen con recesión. La recesión te baja rápidamente la inflación, pero genera inflación para volverla a reconstruir. ¿Por qué? Porque es una mentira. Si vos vas con expansión, va a tardar mucho más en bajar la inflación. Pero es un camino sin regreso. Vos no se cae. Claro, no se cae. Ellos tienen un problema hoy. Vas firme. Esto me hace siempre volver al tema de los planes. Porque cada vez que se pone sobre la mesa la cuestión de los impuestos, te dicen, y bueno, entonces, ¿cómo hacer para vivir el Estado? ¿Cómo pagar los planes, etcétera? Si vos eliminás impuestos, por ejemplo, en el caso de la exportación, el más claro creo que siempre ha sido las retenciones al campo. Totalmente. Vos vas a recaudar por otro lado, porque estás creando riqueza, y esa riqueza la van a poner a funcionar o en un pozo, o mandando a los chicos a estudiar, o cambiando la chata. Totalmente de acuerdo. Entonces todo eso, el pequeño no es que no se la vas a gasta recaudar, toda. vas a recaudar de otra manera. Se la gasta toda y se la gasta acá. El jubilado se la gasta toda. A ver. Genera movimiento. La gente de campo se la gasta toda de acá. Sí. El industrial argentino no. No, estamos de acuerdo. El industrial argentino no. El por eso es dañino argentino que está en la industria no. Es otra cosa. Pero la industria no tiene nada que ver la forma de tratamiento con la industria con el campo. El campo es un recurso finito porque es un recurso natural. La industria cabe en una valija, se dice. Totalmente. Yo me la puedo llevar a cualquier otro país, entonces tengo que tener un tratamiento para dejarla que yo digo que produzca acá. Sí. ¿Me entendés? Entonces, el que quiere producir lo tenés que defender. El campo no se puede ir, porque no se lo pueden llevar a Australia el campo. No. ¿Me entendés? Por eso en la vieja teoría liberal, los recursos naturales pagan regalías y las empresas impuestos. Yo dije antes que hay cosas que podemos ser competitivos. Sí. Y que tenemos que enfocar en eso. Y te doy un ejemplo muy tontito. ¿Quién es el mayor comprador del trigo nuestro? Brasil. Te lo digo sabiendo lo que estoy hablando. Brasil, vos decís, bueno, lo que pasa es que Brasil, ¿cuántos son? 200 y pico de millones, no le alcanza su producción. No, querido, es totalmente falso. Brasil compra nuestro trigo, lo procesa y empieza a vender galletitas y pan afuera. Ahora, ¿somos boludos nosotros? Sí. ¿No somos capaces de ser eficientes en esto? Teniendo la materia prima, hay algo que está fallando.
Bueno, pero hay algo que ¿sabés estamos lo que pasa? mal, chico. Eso es una forma de es una planificación. Yo decir, Totalmente. mañana no vendo más grano. Vos querés, yo te doy harina. Yo te doy el mismo precio de grano, pero llévate la harina. ¿Por qué? Porque me genera trabajo, me genera mano de obra. No, yo no creo Necesito que vendas harina, yo creo que coso. me vendas la galletita. No Yo creo importa, que me vendas el pan. primero te vendo harina. Estoy hablando Después te digo, no tengo más harina, tengo Ed- galletita. Eduardo, estoy hablando a contraprestación por esta apertura que hay ahora. Bueno, Vos ves en los pero supermercados, aparte de la famosa marca, para no dar nombre, la famosa marca de pan lactal fraccionado que hay en los supermercados, hay una marca brasilera. Y Bueno, no está más barata que nosotros. ¿Por qué está entrando? ¿Que dejamos ser eficientes? Bueno, pero ahí Buscando tiene que pan. ver también la decisión, como dicen ustedes. No necesitamos llegar a esto de decir te vendo la harina, pero no el trigo. Y si cambiamos la matriz impositiva y pasamos Totalmente de acuerdo. del IVA a un tax donde el último de la cadena es el que paga el No, impuesto, y fundamental. dejamos Totalmente. El Eso- 20% entonces, del capital ahí de no- todas las empresas está en un impuesto. No, estoy totalmente de acuerdo. Pero ¿cómo haces vos para un montón de provincias que sí, no está la coparticipación, no subsisten? Pero ¿Sabés ahí lo vos que tenés pasa? esa Las creamos alternativa. nosotros, Vos te tenés digo, hoy provincias que Disculpame, son... las creamos nosotras esas provincias. Porque le fuimos No, diciendo, sí, está bien, no pero- produzcas, total, yo te pago. Bueno, pero obedeceme. pero eso es lo que está pasando. Y creamos esclavos. Y bueno, pero tenemos que cortarla algún día. Mira, estaba escuchando ayer, si no me equivoco, está bien, estaban castigando por otro tema a Capitanich, por Chaco, diciendo que Capitanich, cuando estaba, no sé qué había dicho Capitanich antes, entonces lo estaban diciendo, vos no tenés derecho a hablar cuando vos te fuiste había 69% de pobre en Chaco. Y tiene razón, no podés hablar. Porque son todos los gobernadores están con la misma línea. Están todos igual. Bueno, pero Te acá doy- y tampoco te hay, sigo- hay perdóname, ni te cabeza interrumpo. ni diálogo para querer resolver las cosas. Porque nos están mostrando los últimos gobiernos, y creo que este es campeón, en querer imponerte las cosas a las patadas. Pero lo cierto Tú que estás hablando de lugares los modos, como ok. el Chaco, Formosa y tengo una lista larga, Sí, olvidate. que hoy no recaudan, es más fácil decirles, mirá, por 10 años nosotros te bancamos, no recaudes nada, pero vamos a un sistema, por ejemplo, al estilo Shenzhen en China, y te abrís finalmente al mercado, no cobras ningún tipo de impuesto y favoreces a que se te radiquen las industrias. Pero acá nadie China tiene es la muy espe- vos voluntad de sabés que sentarse China- a pensar, a hacer algo A ver, diferente. China pará. es muy especial. Para un cachito. El sistema que tienen ellos es muy especial. A ver, un tema. Bueno, pero Sí. hay necesidad de pensarlo. Lo que nos está pasando, porque uno puede encontrarle siempre obstáculos a todos, pero la realidad es que hoy tenemos un sistema 100% recaudador y planero. Totalmente. El gobierno de la libertad se convirtió en un gobierno populista al mejor estilo Cristina Kirchner. ¿Sí? Discúlpame, si Sí. yo saco Buenos Y Aires, como lo hizo el PRO también, no nos olvidemos. No, por supuesto, Estos son porque todos, esto digamos, pongamos todos en acá la hubo una bolsa. continuidad en un proceso. Acá no se Pongamos todos en la interrumpió. bolsa. El PRO dijo, no, yo no voy a cambiar todo, y utilizó a Carolina Stanley como una gestora de los planes con sus directores, como podían ser Pérsico y compañía, Ujú, y cierto. finalmente lo único que lograron fue también multiplicar los planeros, y Cierto. Alberto los agrandó más, Ujú. y este muchacho ya lo llevó a la estratosfera. que cada uno que entra lo agranda, porque es más fácil. Ahora, lo que en relación Es a lo muy que fácil tener decían, a gente en sometida relación con a lo eso. que decían, si yo saco provincia de Buenos Aires, Cava, Santa Fe, Córdoba y Mendoza, el resto del país produce el 12% nada más. Sí. Unifica provincias, querido. Achica costo. No importa. Unifica Le provincia. podés perdonar, como dice él, 12 años, pero no te doy más participación. Arreglátela solo. Pero no cobres impuestos. Yo te pago por 10 años y después no te pago más. Buscamos la forma de Vos cambiarlo. fíjate que una de las cosas que se porque es hablaba, más fácil no hacerlo. hay una de las cosas que se hablaba y no lo van a aceptar, te digo por charlas que he escuchado no lo van a aceptar, que en la reforma impositiva que quieren implantar, del famoso % del IVA del 21%, era que el 12% del IVA que cobran que en distintas provincias le quedara a la provincia y la provincia le mandara a la nación el 9% para cumplir el 21%. Vos fíjate que es tan cierto lo que acabás de decir vos que no lo quieren a plantear.
¿Por qué? Porque no pueden producir para sostenerse con el 12% de impuesto directo. No se pueden Porque bancar. están siempre jugando con el caballo del comisario o con la vaca atada. Y no Las dos están cosas, creo. Mucha plata. pensando en Bueno, hacer un cambio en profundidad para que realmente active la economía. Y obviamente es difícil dar ese paso y salir de la zona de confort. Totalmente. Pero en algún momento lo tenés que hacer porque el sistema te detona de todas maneras. Lo único Con que haces esta es dilatar tu enfermedad. Lo único que lográs es dilatar. Que te Bueno, duela menos, pero al final te igual. morís igual. ¿Sí? Estoy de acuerdo, pero 100% contigo. En eso 100% contigo. Pero bueno, es el Les país que nos propongo toca. pasar a algunos temas porque realmente han ocurrido tantas cosas. Lejos de tratar las cuestiones de fondo, nos hemos encontrado con una cantidad de noticias variopintas sobre temas de corrupción, el sable de San Martín, en la oficina de la verdad, ¿no? Porque es la oficina de las respuestas. Y me gustaría introducirlo. Yo arrancaría, por ejemplo, creo que es un tema que lo hablamos, el del sable corvo de San Martín, que está la carta de la hija de Rosas donde enfáticamente el padre donaba el sable al Museo Histórico Nacional, porque era un regalo del general José de San Martín. Y ahora resulta desde que Javier Milei le ha tomado cariño a los granaderos, lo quiere cerca. No sé si es para jugar, no sé si es como, por ejemplo, en otro video que tenemos también, es para hacer una ritualística al mejor estilo populista, ¿no? Donde se hay una transferencia de poder, que me llamó mucho la atención algo que ocurrió con un caballo. A ver qué me está diciendo Milena. Y después, bueno, el traslado que se hizo, parecía un delivery de una pizza, lo que hemos visto. Yo lo equiparé en algún momento a lo que fue el escándalo con el Madonna Quirós durante el traslado de los restos de Perón, o Alberto Fernández con el megáfono durante el velorio de Maradona. También los ejemplos, sí. Pero verlo a alguien que no es, no parece el presidente de Argentina, sino una criatura que lo maltrataron y le hicieron un regalo y se emociona profundamente diciendo no lo merezco. Y acto seguido lo que quiere es, bueno, por un lado, hacer esto. Se habló mucho de esta situación. Hay un tema que se toca siempre muy por encima, que tiene que ver cuál es la salud del presidente, porque se hacía énfasis sobre el tema de los pañales. ¿Son pañales? ¿Está bien el presidente de la Nación de la Salud? ¿Es correcta la medicación que toma? Y a eso hay que sumarle esta parte de la ritualística propia de los gobiernos populistas, del caballo blanco de San Martín, de la ceremonia cuasi religiosa, que era de esas mancias propias de López Rega y compañía. Y bueno, y este mensajito que parece que le dio el Cosmos a los hermanitos Milei, de un caballo que se les retoba y transmite un mensaje, por lo menos en lo simbólico, bastante potente. Sí. Ahí está la carta de la hija de Rosas, haciendo sí, mención que si está donada con una condición, no se puede cambiar la condición de donación. No, eso yo creo lo mismo que vos. Y te pongo un ejemplo, que lo hemos charlado en otro momento por otro tema. Campo de Mayo es una donación también. Y está puesto que tiene que ser para hacer lo que es, porque hoy Campo de Mayo, a no tener más, tener conscriptos, es una superficie grande sin sentido. Lo único que hace es crear ganado, porque otra cosa no se está haciendo. Y no pueden hacer otra cosa porque está donado para hacer tierra para el ejército. No la podés generar una zona urbana, que estamos hablando de 5.600 hectáreas, ¿no? Sí. Y no se puede hacer. Y así ha habido un montón de casos, como cuando se demolió el Hospital Salaberry,
allá en Mataderos, sí, quisieron hacer monoblocks y no pudieron, hoy hay una plaza, Sí, porque no fue pudieron. donado para plaza, escuela o hospital. Ujú. Sí, es verdad. Y si Me no, lo había tenían que olvidado. devolver a los herederos. Los herederos fueron y dijeron, No. no, o me lo devuelven o hacen lo que corresponde. Sí, me había olvidado de eso, pero tenés razón. Bueno, Pero además, qué necesidad de meter estos temas en agenda cuando tenemos una infinidad de prioridades en un país que está todo roto y encima le sumás todas las cuestiones de, por ejemplo, ahora de corrupción. Tenés por un lado el caso de Damian Reidel, que era jefe de asesores del presidente, de quien el presidente dijo que estaban escribiendo unos papers para revolucionar la teoría económica. Fue ese mismo Reidel el que en su momento dijo que el problema de Argentina eran los argentinos, y ahora finalmente el tipo tiene que renunciar porque en escasos meses de trabajo levantó 800 millones de pesos porque era un incobrable en el sistema bancario y tiene que renunciar. Ujú. Sí, es verdad. Without tsunamis, no earthquakes. There are not that many places on Earth with those things. Obviously, the problem with this area is that it's populated. Es tremendo. Sí, es verdad. Y por otro lado, ahora tenemos también, que ya entramos creo que hasta en el escenario casi tragicómico, por un lado tenemos hace 24 horas atrás el procesamiento de Diego Españolo, alias McBain en Twitter, por la causa Andis. Otras 19 personas procesadas junto a él, obviamente que no se mencionó a los hermanitos Milei todavía, pero hoy dijimos, bueno, la justicia avanzó, el juez Casanelo los procesó, cambiaron de juez. ¿Quién es el nuevo juez de la causa? No tengo la información. No están preparados. no, pero me imagino. Dale. A ver, No me sale el nombre, pero... es uno de los dos. Vos sabés Sí. que la gestión Milei solamente propuso 2 jueces, no Sí, designó sí. un solo juez en 2 años. Récord histórico. Y uno de esos 2 jueces que fue rechazado por el Congreso para Estoy la hablando de eso, Corte, no me sale el nombre. Ariel Lijo. Ariel Hijo, exactamente, me imaginaba. Qué casualidad. Bueno, Así es más de lo que- mismo. Más de lo mismo. Cuando todos aplaudían un procesamiento, bueno, les tengo malas noticias. No creo que prospere eso. Bueno, como lo que salió que el Estado se retiró de la Que causa No de... es querellante, no claro, es más por querellante. supuesto. No Esa es es la más, otra nota. no, más querellante de coso, de De la toma de deuda del la Fondo toma de Monetario. deuda en el Fondo de Mar que no pasó por el Congreso. Bueno, es pero hay ilegal. que cuidarlo acá a punto. Y obviamente que se cuida el Milei mismo, ¿no? Yo creo, yo te digo algo, Nazareno, que haya gente que esté renunciando porque lo encuentran con causa, está bien, si hiciste una cagada, pagá. Pero si la causa que vos hiciste o te engancharon, escupe para arriba, seguí tirando para arriba, seguí tirando a la soga para subir. No sé si claro, yo creo que se acabó el hecho de que podés robar y te vas a tu casa. Creo que se terminó. Y me gustaría que sea cierto. me gustaría que exactamente, Yo quiero la misma vara. me terminaste- Yo la quiero la vara- la vara- yo la quiero, pero con la misma vara miran a todos. Totalmente de acuerdo. Así de simple. Pero exactamente, totalmente de acuerdo, por eso apunto, que sigamos apuntando. Si corresponde o no corresponde, que la justicia lo determine. Pero Exactamente. sigamos levantando para arriba. Exacto. Entonces, A una mí vez por me da, todas- a ver, digamos, en lo sustancial, coincido totalmente con vos, Ujú. Elías. Sí, El tema es que me parece que en este caso, como en muchos otros, es una tapadera para que las cosas sigan su curso. No se hable políticamente del fondo del asunto, porque me parece que, a ver, la renuncia de Reidel se dispara por la cuestión del pago de sus deudas. Él era un incobrable que de un día para otro pudo juntar algo así como medio palo verde para pagar siendo funcionario público, pero que esto venía de la mano de una investigación de licitaciones que todo parecía que se habían hecho de una manera por fuera de, digamos, del orden jurídico, o que se había beneficiado a alguien en lo que podría ser un ilícito. ujú. Entonces,
la renuncia no fue ni más ni menos que un producto de un disparador que fue ese pago de deuda y que mostraba de que evidentemente ese supuesto delito que disparaba toda la causa estaba fundado en la solución de los problemas de la vida personal de Reidel. Yo lo que estoy viendo es que en el fondo todo el entorno de Milei al final son garcas, porque qué casualidad que tenemos al jefe de asesores, que es el amigo personal, en este problema. Acaban de procesar al amigo íntimo, que era el abogado, porque lo engancharon en un audio diciendo que la hermana se llevaba el 3% de todo. Pero que a su vez, en esos mismos audios, los que se llevaban más que la hermana eran los parientes que tienen ahí dentro del Congreso, que todo componía un 8%. Y cuando empezaba a tirar de la piola, te decís, pero estos no son diferentes a los anteriores. Son bastante parecidos, sino iguales. Te hago una acotación al tema. Fíjate que el tema español llegó a ser procesado por una misma auditoría que generó el gobierno. Las informaciones salieron de una auditoría externa, ¿ok? Y me parece bárbaro. No vas a poner tu gente que te asucia a que te mire a vos. Vas a traer gente de afuera. Pero se hizo gracias a una auditoría que hizo el propio gobierno. Los de Españolo estoy hablando, ¿no? Los de Regui no. Estoy hablando de los de Españolo. Y me parece que es sano. A ver, vos sabés que cuando entras en un gobierno metés un montón de gente. Controles está buenísimo. Ahora, déjame pensar, y que vayan en cara también está buenísimo, que el tema de esa auditoría fue el propio gobierno que la presentó pensando que le iba a salir bien. Es muy probable. Porque esto no fue producto de la Auditoría General de la Nación, esto era una auditoría del gobierno. Ellos no es que dentro del Poder Ejecutivo ellos tenían un área de ética pública que tenía determinado sistema de controles. Ellos se la jugaron y dijeron, no, presentá este documento que nos quita todas las sospechas. No, cuando empezaron a pasar el lápiz fino, se encontraron que no, a ver, era 2 más 2, era el mismo laboratorio que ganaba todas las licitaciones. Era muy fácil, muy regalado. Claro, ¿sabés que ahora le mandaron a que alguien firme para decir, bueno, hacete responsable, y era demasiado evidente, y le dijeron, no, mátate. Y eso es lo que pasó. Sí. Ahora, ¿qué lo provoca eso? ¿Por qué? Se creían impunes. Yo no sé. O son bastante más ignorantes que impunes. No sé si se creían impunes. Yo creo que dijeron, si los gobiernos anteriores lo hicieron y no pasó nada, lo sigo haciendo yo. Yo creo que es un tema que la vara cada vez bajo. Vuelvo a repetir las mismas palabras del principio del programa. Y bajamos demasiado la vara. Pertenecían a gobiernos anteriores. Sí, que ese es otro problema que tiene Javier Milei, porque al concentrar todo en cabeza de él y de la hermana, se encuentra que tiene una gestión en donde nunca llegaron a pasar el 13 o 15% de la cantidad de funcionarios que necesitaban para que funcione la administración pública. Quedaron con un Estado muy chico y a su vez con funcionarios del masismo, del kirchnerismo, del menemismo. Y todo esto, Andy parece que es un gran ejemplo de todo esto, en donde la cadena de funcionarios y de agentes del Estado que debían garantizar la transparencia y el buen funcionamiento eran los mismos tipos que venían del gobierno de Alberto, de Macri, de Cristina, porque es el mismo español el que dice, me pusieron un funcionario que venía de Macri. Entonces, y en muchas áreas pasó ahí por ahí eso, se explica lo que vos decís, no era una cuestión de impunidad, sino que bueno, tenían un sistema armado y que nunca había pasado nada. Sí, el sistema estaba. Esto es como que el funcionario que se va le deja el cuadernito al funcionario que entra. Vos sabés que es así, ¿no? Sí. Es lo mismo que pasa en las comisarías con el cambio de comisario. Pero voy a esto. No nos olvidemos que nadie creía que Milei iba a ganar. Que para mí, armaron a Tesaide, ¿para qué? Para sacarle votos a Patricia. Terminó ganando Milei
Y Milei no tenía la gente, no tenía la cantidad de gente, así sea la gente que iba a verlo, lo sumaba para ponerlo en distintos lugares y no llegaba a cubrir los espacios. Pero a eso pone Y eso, que yo... a eso te queda, ¿qué hiciste vos? Cambiaste al director y dejaste abajo todos los mismos. Porque el director no tenía la más remota idea de dónde se estaba metiendo, lo hacía porque era amigo, como acabás de decir vos, era amigo de Milei, che, hacemos una gauchada, ok. No tenía la menor idea. Ahí abajo hacían todos los mismos desastres. Pero aparte echó a la mayoría de sus Eso es lo amigos. que quejamos nosotros el primer día, yo particularmente. Cuando vi la estructura dije, muchachos, dejamos a la misma gente de siempre, ¿qué estamos haciendo? Esto es más de lo mismo. Exacto. Me sacás al 1 para que se saque la foto por televisión y que vaya a los programas, el 2, el 3, el 4, el 5, que son los que manejan operativamente el ministerio y la secretaría, siguen siendo lo mismo. Es lo que vos estás diciendo. El mejor caso la baña. El mejor caso es la Baña. Pero yo creo que la Baña lo dejaron para que decir, muchachos, si lo aceptaron ustedes de acá, lo aceptó, y ahora se les soltó la piedra. Y sí, a lo mejor es insostenible. Ahora se les soltó la piedra. Ya no... Se le acabó el lápiz. Creo que es un tema, ahora creo que está corriendo un tema más político que económico el tema de la Baña, pero es lo que yo creo, no lo asevero directamente, pero eso es lo que yo pienso. Sabemos a También, sabemos a quién le responde la Baña, ¿no? No, por supuesto. Okay. No hace falta. Uh-huh. Siempre me gusta andar en velero, mira. Sí. ¿Me entendiste? Bueno, eso tiene que ver también con una decisión política en donde le dijeron al tipo, correte, porque no tienen, uno puede trabajar bien, malintencionadamente, pero en definitiva conoces el rubro, y hoy el gobierno de Milei no tiene para ocupar esos cargos, y que se le haya ido la Baña ya le crea un problema, porque ella no tiene estadística. Van a tener que resolver dentro del INDEC quién agarra esa papa caliente y le empieza a contar a la sociedad cuál es la inflación que tenemos. No, ¿sabés que yo creo, y te hablo como ciudadano de a pie, estoy de acuerdo contigo, Nazareno, de entrada, y me parece que el que realmente va a tomar las riendas, o la papa caliente, como decís vos, le va a tener que decir a la sociedad, mire, lo que tomábamos antes, estos eran los parámetros que tomábamos. Los parámetros nuevos son estos, el cambio es por esto. Digamos, hay cosas que estaban en los parámetros viejos, actuales, digamos, que se está usando, que ya no existen. Por ejemplo, los videoclubs. Un ejemplo tonto. Los videocasetes, las videocaseteras. ¿Cuánto hace que no están más chicos? 20 años. El teléfono de línea. Claro, bueno, pero esa es la gran discusión sobre los ponderables. Si a vos en los gastos te metés el alquiler de un videocassette, o te pones dentro de la canasta alimentaria al Johnny Walker etiquetable y vas a decir, está bueno porque da cero. Para nada. Claro, entonces lo dividís por cero, está bárbaro. Un kilo de carne o una docena de huevos. Pero voy a esto, Nazareno, nos tienen que decir cuáles son los parámetros, qué es lo que están tomando. También para que la gente común, la gente de a pie, se dé cuenta para decir esto es real o esto es mentira. Porque veníamos diciendo también que era mentira el INDEC que tenía Guillermo Moreno. Y tuvimos que pagar deuda. O no sé si la pagamos, creo que la estamos debiendo todavía. Todavía por haber mentido. Eso fue descarado. Bueno, pero acá se planteaba el mismo problema, porque cuando sale a la luz que la inflación podía ser del 3,5%, ¿eso qué te quería decir? Que el plan económico fracasó por completo, porque si vos tenés una subida de una inflación que estaba supuestamente resuelta y se te dispara en los últimos 6 meses al 3,5%, quiere decir A, que no la controlaste, B, que tenés que pagar más deuda. ¿Cierto? Bueno, la ciudad aceptó que tiene 3,1. Tenés inclusive con los ponderables de hace 20 años atrás, te sigue dando mal. Sí. O sea que tenés bastante más de la que realmente estás declarando. Sí, es totalmente cierto. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo, totalmente. Pero bueno, vamos a ver cómo el tema del INDEC, hay que ver cómo sigue esta película. Y para mí lo tienen que blanquear porque si no es otro tiro en los pies. Directamente. Bueno, dentro de lo que es el tema de comunicación, esta semana el gobierno presentó a la oficina de respuesta oficial. Sí. Es maravilloso porque en realidad
y así como se ve, porque en algún aspecto es un gobierno bastante poco creativo, esto es una copia de Estados Unidos, porque Trump tiene esto, Sí, es verdad. pero Trump tampoco es el tipo creativo que nosotros creemos que es, porque en realidad esto está copiado de Venezuela. Esto viene del gobierno de Maduro. Ok. Ahora, El socialismo digo, como algo dejó. argentino, con tanta plata que se gasta, El populismo es populismo. para remate, ¿por qué vamos a gastar plata en un troll como es Juan Doe o Juan Pablo no sé cuánto, se llama Sí, este sí. chico, si tenemos a estos muchachos que bastante bien difunden las ideas del gobierno? Hemos creado una oficina que ya la veníamos pagando de alguna manera. Sí. Faltan unos cuantos. Sí, pero teníamos que poner fotos también del otro lado. Hay que poner fotos de acá, todo el mundo. Disculpame, ellos también cuando van y vienen, dependiendo que les pague. Que no te quepa duda que es así. Bueno, ese es el ¿Cuántos tema. panqueques tenemos en Argentina? Uf, Está No, claro. es que el periodismo debiera hacer periodismo y dejar de ser propagandistas del gobierno de turno, porque a todos estos que veíamos, o por lo menos un par de los que veía ahí durante años, decía, che, qué periodistas serios, responsables. Y ahora digo, ¿qué les pasó a estos muchachos? Y Bueno. por el contrario, tipos que me cansé de criticarlos durante décadas, que estaban con el gobierno de Néstor y de Cristina, hoy parece que hacen un periodismo súper serio. Y decís, che, les hace mal esto de ser oficialistas. No, eso que ves muy súper serio es la pauta en el medio para después ser oficialistas actuales. Entonces vos de blanco no podés irte al negro, tenés que pasar por los grises. Entonces ahora son grises para llegar al otro extremo y poder estar siendo oficialista como los que a mostraste. algunos ni siquiera les importa, saltan. No, Ya. Como Parte del algunos sector privado. que yo Porque le digo, en cualquier país que funciona, vos como periodista cobrás la pauta de empresas privadas, y acá son todos rehenes del sector público, o quieren cobrar de la CIDE, o de IPF, o de cualquier caja negra que venga. Entonces, finalmente tenés ese tipo de mensaje distorsionado que no nos sirve para nada, porque tampoco la gente es boluda y sabe para quién está operando cada uno de esos periodistas que dicen hacer periodismo. Y la verdad que nos termina como, en general a todos los argentinos, no nos sirve. Merecemos tener mejor información, más acceso, o mejor acceso a ella. ¿Sabés cuál es el tema? Podemos hacer las cosas mucho mejor. Estoy totalmente de acuerdo contigo. ¿Sabés cuál es el tema? Mientras vos estabas hablando me estaba acordando. Hay un periodista, creo que tiene él es una radio digital o streaming. Hay varios. Que lo que le pagó el gobierno de la provincia de Buenos Aires es exactamente el 70% de lo que la provincia de Buenos Aires le debe al Garrahan. Se lo llevó un solo tipo. Estamos entendiendo la plata, ¿no? Sí, pero la siempre, provincia de Buenos pero Aires todos está los, debiendo pero todos casi los 6.000 gobiernos, millones de mangos. sí, y casi todos los gobiernos tienen Estamos hablando de un eso. programa de streaming, chicos. Está bien, casi todos los gobiernos gastan más en pautas que muchas veces en la plata que falta se reclama para educación o para salud. ¿Sí? Como también de los periodistas tenemos que hablar, que yo siempre le digo, los bufones mediáticos que hablan de economía y que siempre el presidente tiene razón y es maravilloso. Y después cuando le sale mal, ellos nunca dijeron eso y salen a decir que son un desastre. Y después vuelve, pero le sale algo bien, cambian de vuelta. Mientras tanto, bajo la mesa los sobres crecen. Obviamente. Sí, no se me cabe duda. Edu, para cambiar un poco de tema, vos trajiste unas placas, ¿querés que las comentemos? Mira, yo puedo hacer nos queda poco tiempo, puedo hacer un comentario rápido. Fíjate los dos, uno es la cantidad de campos que tenemos, que hay en el mundo, cultivables, y estamos posicionados bastante bien, la cantidad de campos que tenemos.
Como campo, sí. Como campo, Esta es la que estamos viendo, es la del PBI. Del PBI, no la miré. La otra, la de campo. Tenemos 40 millones de hectáreas. Sí. Cultivables contra Estados Unidos, creo que son 151. Sí, India, bla, bla, pero fíjate que estamos, no sé si está en el sexto lugar, el quinto lugar, no acabo de verlo bien acá, pero es el sexto lugar. En el sexto estamos. Estamos en el sexto lugar y diría que tendríamos que tener un PBI, pasar el PBI, la anterior. Y si vemos el PBI, nuestro PBI, saqué a Estados Unidos y a China, porque se van y me queda chiquitito todo el resto. Pero empezábamos con Alemania, que tiene 9 veces nuestro PBI, y tenemos que llegar, que toda Europa tiene entre 3 y 5 veces nuestro PBI, casi todos. Suiza tiene 50% más que nosotros. Entonces, bien, el Suiza, PBI... Todo el PBI de Suiza sabes que es financiero, ¿no? Está bien, no importa. El problema es... El problema es ellos buscar, el suizo vive bien en su país. Ellos buscaron su negocio. Totalmente de acuerdo, es lo que nos nos falta de identidad. Y nosotros no, pero porque no tenemos negocio. Porque creemos que podemos seguir viviendo del campo, y aunque el campo es grande, la gente ya no vive del campo, el mundo. Todos la mayoría de países no tienen campo, tienen industria. Si no vamos a la industria. La vez pasada escuchaba a un chacarero y decía algo muy cierto, ¿no? Te hice yo un comentario a vos la semana pasada. El chacarero antes necesitaba vender 2 animales para llenar el tanque de la camioneta de combustible. Hoy lo llena con el 25% de uno. Digamos, los valores se han tercionado. Teníamos el combustible totalmente subvencionado. La carne era para el pueblo argentino, no se podía exportar, acordémonos que teníamos trabas por todos lados. Eso nos llevó a que la reserva, vos sabés que te hago un comentario que lo charlamos antes de empezar este programa, la reserva ganadera, por historia, siempre lo tuvo el ejército, porque ellos necesitan tener proteína animal por cualquier circunstancia de guerra y bla bla. En el gobierno no sé, me acuerdo si fue en el primero o el segundo gobierno de Cristina, que era carne para todos, se vendió todos esos animales. Entonces, de tener 2 animales con 3, 2 animales por 4 por persona, te llegamos a tener 0,7. Bueno. Hoy creo que estamos 52, 54 millones de vacas. Y con las compras y la necesidad de proteína animal que está exigiendo el mundo, y necesitamos 2 años para reponernos y ser competitivos. Ahora, bueno, se nos acabó el tiempo. Yo creo que esto podemos seguirlo en otro momento. Hay mucho para hablar del campo y de la industria. ¿Querés que cerremos con el video de Tato? Dale, cerremos con el video de Tato. Bueno, ha sido otro déjà vu. Ha sido otro déjà vu, a ver si nos... Gracias, Elías. Hasta pronto. El video, indicale el número de video. Ahí se lo mandé. Ahí te lo manda. Un gusto, Nazareno, nos estaremos viendo. Nos vemos en la próxima. Gracias por venir. Bueno, lo pondremos a la...